Arranca la máquina de pensar a las 19:03, hoy lunes, un lunes tormentoso, con mucho frío acá en la Ciudad Vieja, pero bueno, arranca igual, con Juan Cora en controles de emisión, ahí piloteando y muy veraniego él siempre, porque es un hombre que tiene mucha caloría, y también con Gustavo Germán en la puesta a punto, en una semana que viene surtida, pero en el que va a haber, increíblemente o inesperadamente, a veces pasa en la máquina de pensar, va a haber bastante peso del tema de artes visuales. Por lo menos hoy vamos a hablar de arte, de una exposición de dibujos y poemas, y el miércoles vamos a hablar de una exposición de dibujos, poemas y una selección retrospectiva Marcos Ibarra, que se va a inaugurar las dos el jueves, uno en el IMPO y el otro en la Fundación del Banco República en el Palacio Jackson, ahí en 18 de julio y Julio Herrera y Oves. Pero vamos a arrancar ya mismo la máquina de pensar, no hablando de poesía, ni de pintura, ni de dibujo, espero, no lo sé, vamos a darle la bienvenida a, no al portazo, porque el portazo ya está cerrado, sino a Cabos Sueltos, que es como eligió llamarse Gabriel Gali. ¿Cómo andás, Gabriel Gali? ¿Qué tal? Andás? Muy bien, ando muy bien y justo, perdón, le estaba comentando a Pablo hace un momento que llegaba medio paracaidista y como tipo, si es martes debe ser Bélgica, ¿no? Entonces estaba tratando de resituarme, porque en realidad lo que quiero comentarles a todos los amigos, a través de decírtelo a ti, Pablo, claro, es que asumí como nuevo director de Uniradio. Es una FM 89.1, es la radio escuela de la Facultad de Información y Comunicación, un proyecto que surgió en el Instituto de Comunicación hace ya como 15 años, que Óscar Horcajo sacó de la galera prácticamente y trabajó durante muchos años y que la ha dejado hoy en un lugar bastante bueno por el nuevo local que tenemos, que está muy bien equipado. Sí, claro. Y además hay un material humano increíble, muy reducido, por supuesto que sin recursos como siempre, pero con muchas ganas, y la radio ha sido tratada hasta ahora muy correctamente, en una modalidad cercana, digamos, a las radios comunitarias. Vamos a conservar algo de ese calor, pero la vamos a llevar en otra dirección. Nuestra idea es más bien profesionalizarla. A partir del año que viene vamos a lanzar una nueva programación, donde va a haber también un portal más desarrollado de Internet, que va a permitir un fácil acceso tanto a la transmisión en vivo como a los podcasts y materiales. Eso es importante, ¿no? Que se vaya guardando. Sí, y que llegue a todo el país, ¿no? Que es mi intención, que llegue por ondas de aire. Es una empresa titánica, porque lamentablemente nuestro país, a lo largo del correr del último siglo, se han repartido en este país frecuencias de radio como si fueran, no sé, puestos públicos. Y entonces hay una sobresaturación del dial en todo el país, conflicto entre las ondas, etcétera, etcétera. Y como corresponde a la tradición de la explotación extensiva del ganado en nuestro país, lo mismo pasa con los medios de comunicación. Se hace explotación intensiva de las extensiva de las frecuencias, ¿no? Del Estado por parte de privados que ponen a pastar sus programas entre las tandas, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es un tipo de dinámica de la cual nosotros estamos libres. Y pretendemos hacer usufructo de esa libertad en todas las posibilidades creativas, educativas, difusoras y de entretenimiento. También, ¿no? Culturales y de entretenimiento. Sí, pero quiero decir que para una radio universitaria el tema de la parte formativa, educativa de los propios trabajadores mediáticos en todos sus puestos y dimensiones, además de los problemas teóricos que los medios plantean, todo eso es un área de trabajo que tenemos por delante. Otro área es... ¿Un campo de prueba, te pregunto, o no? También para un campo de prueba, de experimentación para los estudiantes que están avanzados, digamos, ¿no? No solo eso, que lo es, sino que yo quiero desarrollar un concepto de enseñanza basada en la
en la creatividad y la producción, y no tanto en la adquisición y repetición, sino más bien en la aplicación directa, en el estudio a partir de los problemas concretos de la práctica y no al revés. Es decir, vamos a ensayar un modo de trabajo teórico práctico a través de los procesos productivos, y eso es lo que más me entusiasma de todo esto. O sea que yo nunca... De carácter, perdón, interdisciplinario, porque esto no es solo para los estudiantes de la FIC. Pretendo que, por ejemplo, un producto mediático como un documental coopere gente de ingeniería, gente de humanidades, estudiantes y docentes. Sí, pero que sea de la universidad en el sentido de la integración del trabajo interdisciplinario en un producto, sobre un producto. Correcto. Es decir, la convergencia de saberes hacia la producción, o digamos, todos juntos a hacer goles. Esa es la idea. Claro, ¿no? Claro. No, trabajo de equipo. El tema de la divulgación también, la difusión cultural también y científica. Todo eso. Yo le decía a una de tus colaboradores, porque son pocos, pero que es compañera acá de Radio Uruguay, Carolina Vaz. Sí, que trabaja con Nelson en el Tungue, que me lo encontré además cuando llegaba para la radio. Que digo, sin haberla oído la radio, pero mi prejuicio, mi estereotipo es que generalmente las radios universitarias son un poco endogámicas y están mirándose solo a la universidad o a la facultad de donde salen, digamos. Ese es el estereotipo que yo tengo, y bueno, ese es el que hay que romper, supongo yo también. Sí, bueno, no es lo que está aconteciendo ya en la radio. Yo todavía no tengo una clara conciencia de todo lo que está pasando en la radio, realmente todavía no, pero sí puedo decirles que el programa de la mañana va a empezar a tener cambios la semana que viene, y que el programa de la tarde viene muy bien, el programa, digamos, que hacen los becarios que están trabajando con nosotros. El programa de la tarde, que va de 2 a 5, realmente tiene cosas buenísimas, muy divertidas, entretenidas, y muy donde se aúna muy bien el elemento de difusión, de integración. Hay muchos invitados, está muy bien. Y el resto de la programación la conozco solo parcialmente, pero lo iremos comentando en otros momentos. Muy bien. Bueno, pero igual vamos a los cabos sueltos. Pero igual voy a decir que felicitaciones por la dirección de la radio. Gracias. Universitaria. Dale. Gracias. No, realmente hay mucho entusiasmo, y pensamos perseverar en generar generar esta espiral de entusiasmo. Bueno, ¿vamos a los cabos sueltos? Uno de los cabos sueltos, ya que empezaste con tanto, que me vino ahora, fue el tema de lo que comenté la vez pasada, la maldición de la ilustración. Y ya que hablaste de tanto imaginario al comienzo de la presentación del programa, quiero decir que la maldición de la ilustración no quiere decir que no hayan ilustradores e ilustraciones fantásticas. Claro. Y no quiere decir que las puestas en escenas muchas veces sean tan espectaculares que queden en la memoria, junto muchas veces, e incluso, ¿por qué no?, a la par o sobrepasando el texto original, ¿no? Y lo mismo en el cine. Es decir, cuántas grandes películas se han hecho basadas en grandes libros y que realmente han sido logradas. Como por ejemplo, voy a decir algunas de mi consideración. Por ejemplo, El proceso de Orson Welles, creo que es una película extremadamente lograda respecto de la atmósfera que literariamente Kafka produce en el proceso. Hay una gran afinidad entre la película y el texto. Otro ejemplo diferente, pero igualmente exitoso, es La naranja mecánica respecto de la novela de Anthony Burgess. Yo vi la película antes de leer la novela, y lo curioso es que vi la película en Uruguay cuando se estrenó, y al poco tiempo me fui a vivir a Estados Unidos por un año y a estudiar, y en la clase de literatura elegí para hacer un ensayo la novela de Burroughs, y en esa oportunidad la leí. De Burgess. De Burgess, de Anthony Burgess. ¿Y qué me pasó? Me pasó que vi que el libro estaba escrito como un guión cinematográfico, y que hay
casi todo el libro está en la película. Y está en la película porque justamente hay una gran afinidad entre el modo de escritura de Anthony Burgess y la filmografía, y el modo, primero la narración cinematográfica, porque está contada casi como en secuencias. Igual, el comienzo es literalmente pero igual. Podría, digamos, la realización cinematográfica podría haber sido más opaca, o podría no haber reflejado tan... Absolutamente. Digo, por ejemplo, pongo un ejemplo más rupestre, pero uno lee Papillón, que es una novela también que es como muy visual y cinematográfica, bestseller, y no sé si está a la altura la de Steve McQueen, no sé, digamos. En cambio, lee también, ahora estoy bajando, sí. lee El Padrino, sí. Y lo que hizo Francis Ford Coppola, realmente, después de ver la película, es difícil leer el libro sin que no se te mezcle. Y bueno, claro, lo que pasa es que lo que el cine... Caso, la visión, ¿no? Sí, yo supongo que habrá habido una época en el cine donde apostaban a que el público había leído el libro, pero en realidad eso ya es algo que se ha invertido, no por una relación de competencia entre uno y otro por calidad o capacidad expresiva, sino porque estamos entrando en una... Primero porque se rompió el monopolio de la imprenta, por un lado, y por otro lado porque la tendencia es inequívocamente hacia la imagen técnica, incluyendo en esta imagen técnica al texto de lectura. Claro. Es decir, hay un proceso de migración hacia los nuevos medios, digamos, donde ya la llamada convergencia mediática que las interfaces nuevas posibilitan tienen la peculiaridad de que estas imágenes ya no provienen de los modelos de la realidad en el sentido tradicional, sino que por el contrario provienen de algoritmos y fórmulas matemáticas. No quiero entrar en eso hoy. Pero es un tema interesante que se puede conversar de una manera comprensible y racional. Pero no quiero ir para ese lado porque lo que me gustaría es señalar, por ejemplo, 2 casos de traslación cinematográfica indirecta de la literatura. ¿Qué? Sí, a ver. Porque, por ejemplo, la Odisea de Homero es un texto que claramente se resiste a su traducción cinematográfica. Las versiones de la Odisea son malas, en mi opinión, incluyendo la última de Konchalovsky, con este chico que no es mal actor, Armand Assante, pero que tiene un problema insalvable, que es cómo camina. Yo decía, ¿por qué no me gusta? Y no me daba cuenta, y después me di cuenta que es por cómo camina como un pibe del Bronx. Y otra película que hace, El día que Nietzsche lloró, que interpreta a Nietzsche bastante bien desde muchos puntos de vista, excepto cuando aparece caminando. O sea, me di cuenta que el gran problema donde falla la sinceridad mediática de Armand Assante es justamente en el modo de caminar. Camina Odiseo, camina igual que Friedrich Nietzsche. Y que también hay una versión, creo que de Kirk Douglas, creo también, ¿no? Bueno, sí, esa es la clásica, ¿no? Sí, claro. Y después la de Konchalovsky es esta que decimos, y no me acuerdo de alguna otra. Pero ¿cuáles las mejores versiones de la Odisea? 2001, de Stanley Kubrick, y La mirada de Ulises, de Theo Angelopoulos. ¿Son traslaciones de la Odisea? Sí y no. Claro. Pero justamente es en esa traslación metafórica, en ese tomar gran parte del espíritu odiseico y trasladarlo a otros imaginarios, ahí es donde estas 2 versiones triunfan. Ahí es donde estas 2 versiones se liberan del problema teológico que tenemos para poder aproximar a la Odisea con sinceridad mediática. Y el problema teológico que tenemos se traduce y se puede ver claramente si uno ve Troya. Entre la Ilíada y la Troya filmada, donde debo decir que Brad Pitt me gusta encarnando a Aquiles, porque Homero no escatima hablar de los cabellos rubios de Aquiles. No sé si tenía en mente a Brad Pitt para el casting, pero le cae el sayo. Pero, está bien. Pero no, lo que quiero decir es que ¿qué desaparece ahí? Lo mismo que saca Barico en Homero Ilíada, los dioses. ¿Por qué? Porque son complicados, dice, son complicadas la genealogía, las relaciones, es decir, lo que está claro es que no sabemos
qué hacer con los dioses. Sí, vas a decir. No, te iba a decir simplemente lo mío mucho más pedestre. Alguien dijo, ahora no me acuerdo quién, que cuando apareció el proyecto de Troya que iba a filmar Wolfgang Petersen, y que iba a estar protagonizada por Brad Pitt, y Brad Pitt iba a ser Aquiles. Alguien dijo que era una mujer, ahora no me acuerdo quién dijo, pero si Brad Pitt va a ser Aquiles, ¿cómo va a ser Paris? ¿No? Claro. Tiene que ser mucho más guapo, ¿no? Porque Paris es mucho más lindo, así que más lindo que Brad Pitt era difícil. Vamos a hacer una breve pausa, amigos. Después de la pausa seguimos conversando con Gabriel Gali acá en estos cabos sueltos, que evidentemente van a quedar mucho más sueltos ahora porque Sí. le estamos cortando grueso. Amigos, después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Puertas y ventanas. Puertas y ventanas. ¿Qué es Esta pequeña pieza de 28 segundos la hicimos me acuerdo que con Daniel Villar y un minidisc grabamos todo lo que encontramos de Puertas y Ventanas en una casa en Punta del Este y en Santa María, vamos a decirlo, a nombrarla, porque tiene nombre. Es una casa onetiana en ¿cómo se dice? La Rinconada de Portezuelo. Y ahí grabamos todos esos sonidos y nos fuimos a la casa de mi otro amigo Mauricio Trobo, que tiene un estudio allá en Maldonado. Y metimos todos los sonidos en un sample y en una tarde muy divertida hicimos esta pieza que la íbamos a usar en una pieza para televisión, un spot de promoción de Hoy por Hoy de Sonia Brescia, pero al final después el proyecto se cayó, hubo problemas de todo índole y no salió. Pero ¿por qué traía esto de Puertas y Ventanas? Porque uno de los cabos sueltos tiene que ver con algo que nos quedó del portazo, que fue que apenas mencionamos la de la didascalia, pero no exploramos el sentido de ese final desde el punto de vista de lo que era mi intención, que era la sonoridad del portazo. Porque el portazo de alguna manera tiene esa capacidad de resonar moviendo las moléculas unas a otras hasta ir ocupando y expandiéndose, difundiéndose por el espacio, agitando moléculas. Es decir que esa capacidad acústica sonora del portazo genera una reverberancia, una expansión de la presión de aire que es espacial y que tiene dos aspectos. Uno es la resonancia interna, es decir, lo que recibe Turval del lado de adentro, y otra es la resonancia externa, es decir, el espacio que abre hacia el afuera de la casa. Claramente lo que el portazo está mostrando es el lugar donde se separa el ámbito íntimo de la vida personal y privada del ámbito público, donde todos salimos a escena bajo el spot solar de cada día. Dicho en otros términos, los griegos inventaron muchas cosas a la vez, pero cuando inventaron la escritura en aquellas colonias dispersas, las polis que absorben el alfabeto cananeo, fenicio, y comienzan así su lento proceso, bueno, no tan lento, depende de cómo lo midamos, de destribalización. El alfabeto va a dar lugar a dos grandes fenómenos que nos tocan hasta el día de hoy, la filosofía y la democracia. Es decir, logos y democracia se copertenecen porque juntos avalan la palabra como instrumento de poder y la escritura como modo de afirmar las leyes y de comunicar un pensamiento. Ambos aspectos van a ir en conjunto entre los griegos y ambos aspectos van a ayudar a configurar el ámbito de lo público, porque si algo novedoso tiene la polis
en el mundo, en su aparición, es la aparición del espacio público, es decir, Claro, de los sí. asuntos comunes que tenemos que resolver entre La todos. ciudadanía. ¿Y cómo lo hacemos? Porque es fácil decir hoy, sí, pero la democracia griega eran unos poquitos, sí, pero hay que entender cómo pensaba un griego, y hay que entender que un ciudadano es ante todo el que está capacitado para defender militarmente la sociedad, lo cual ya deja excluido a las mujeres y los niños de pique. Yo con esto, ojo, no estoy... La historia para mí es algo divertido de ver y de mirar y de auscultar. No es para tomar partidos ni para quejarse de cosas, es para observarla, ¿no? Y de alguna manera esa separación, esa distinción entre el espacio público y el espacio privado mediante los muros de las casas se ha mantenido por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, donde había un sentido relativo, cada vez más relativo, entre el espacio de separación del espacio público Privado, del privado. sí, público Claro, privado. porque Sí. en realidad el espacio privado estaba más o menos bien Correcto. delimitado. El público siempre es más difícil delimitarlo, pero el privado estaba claramente delimitado. Las puertas y las ventanas son simplemente dos tipos de agujeros que tiene la interfase de la fachada del espacio interior hacia el espacio público. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede, dice un pensador checo que para mí es mi guerrero espiritual número 1, él dice, pero la fachada tiene dos agujeros. El agujero de la ventana, que es el modelo de toda la tradición de la pintura, por lo menos desde el 480 para acá, que a través de la ventana yo puedo ver cómo se moja la República cuando llueve, sin mojarme. Claro. Pero la puerta, dice él, la puerta es un agujero de otro tipo porque la puerta es para el compromiso. ¿Por qué es para el? Porque yo al salir por la puerta salgo al espacio público y salgo básicamente a dos cosas: a prostituirme, es decir, a ofrecerme, a mostrarme, eso quiere decir prostituirse, o a buscar información, a cazarla, a comprarla, a robarla, como sea. Voy al teatro, voy al correo, voy a la biblioteca, voy al parlamento. Me muevo por la ciudad y colecto información porque su lugar es el espacio público. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial empiezan a aparecer otros agujeros subrepticios, agujeros que ya no son para entrar y salir caminando, sino que son para hacer entrar y salir la información. Son antenas en los techos primero y después cables que van a llegar trayendo el teléfono, pero después trayendo internet. La radio, sobre todo, ¿no? Sí, la radio va a cumplir su cuarto de hora, pero ahora claramente es este nuevo relacionamiento con ventana. las imágenes, con la información, lo que hace que esa diferencia entre público y digamos que el espacio público pierda el peso específico que tuvo en otra época. No quiere decir que desaparezca, quiere decir que no necesitamos ir a él para obtener información, sí para obtener experiencias. Por ejemplo, ir al teatro es ir a obtener la experiencia de cómo se representa, cómo es esta puesta en escena, Claro. y más allá incluso las vicisitudes de ese día. ¿Sí? Sí, incluso, No estoy diciendo que sí, no sí, es sí. necesario ir al No, teatro. incluso, Lo que estoy diciendo es que no es necesario salir para volver a casa y elaborar la información, porque la información llega a casa y me toma en el rincón más profundo de mi intimidad. Sí. No, te iba a decir que incluso el cine, uno ve películas y la gente, muchos que se creen que ver una película, bajarla y verla en la intimidad del hogar es lo mismo que la experiencia de ir al cine y verla con desconocidos en una sala oscura y en un viaje, digamos, anónimo. Por eso digo, es una experiencia. exacto. Y la película es la misma, la bajamos y la podemos ver incluso con sonido bastante, y con una serie de calidades muy similares, si se quiere, pero no está la experiencia de vestirte, de salir, en fin. Ahora, como vos dijiste, la experiencia de vestirte, de salir, de llegar a un lugar, de pagar una entrada, de sentarte en una butaca, es decir... Y un horario que también te imponen de afuera. Pero a lo que voy es que la experiencia, paradojalmente, la obtenemos a través de un programa.
¿Y qué es lo que un programa hace? Eliminar el riesgo. ¿Por qué? Porque el programa te prevé todos los pasos. Entonces vos te vas a vestir, vas a tomarte un ómnibus, un taxi o el auto, y vas a llegar a la sala, y vas a estacionar, y vas a ir, y vas a comprar pop, y vas a hacer esto, y vas a hacer... Es decir, vas a realizar un programa que te diseñaron para vos, para que tengas una experiencia industrial formateada. Y ojo, esto no necesariamente es negativo, simplemente quiero describirla con una mirada de extraterrestre, digamos, ¿no? Y entonces todo eso pasa, ¿por qué? Porque el programa te está asegurando un entorno de redundancias y confort para que la experiencia se minimice al máximo y se maximice en el contacto mediático. Es decir, que tú estés enfocado a lo que la interfase, en este caso cinematográfica o teatral o lo que sea, tiene para proponer. Pero date cuenta qué industrializada está la experiencia contemporánea. Correcto, pero ya no es Jim de la Selva. No, Jim de la Selva ya era muy civilizado. Pero en la casa el confort y lo cotidiano se elevan al máximo, al extremo de que vos cortás y lo ves en el paisaje de tu hogar, digamos. ¿Me explico? Esto me acuerdo haberlo oído, la primera vez que lo escuché desde Elisa Bloch, me acuerdo que lo dijo, decir que una de las cosas es salir de tu casa, vestirte, ir, viajar, ¿no? Coordinar, y otra cosa es estar en la fase, en lo que es la cotidianidad de tu hogar, digamos, ¿no? Lo cual todo se minimiza, ¿no? O sea, ese confort, digamos, o ese mínimo de riesgo se baja muchísimo. Pero entonces, retomando el portazo, Nora da ese portazo que, bueno, podríamos hablar de que Ibsen, como dijimos, señala que es un portón. Es decir, Ibsen nos está diciendo que es una familia tan acomodada que vive en una casa, aunque esté en el medio urbano o suburbano. Vivir en una casa, digo, la casa es una experiencia peculiar, la casa es un invento de la agricultura. No es un apartamento. El apartamento es un invento de la ciudad, pero la casa es un invento de la agricultura. ¿Por qué? Porque la casa es el lugar para esperar entre la siembra y la cosecha, tradicionalmente. ¿Sí? Sí. Pero la casa, el apartamento, digo, ya implica una lógica que es lo que, bueno, Le Corbusier llamaba la máquina de habitar. Es decir, no es una casa porque es una caja, una máquina de habitar, es decir, es una caja que está equipada técnicamente, que tiene un subtexto mediático, todo un universo submediático hecho de cañerías, cableríos, etcétera, etcétera, que cada cual tiene su mapa y su geografía y sus técnicos y sus exploradores, etcétera, etcétera. Es decir, es una máquina el apartamento, la casa no. La casa, lo que pasa es que, siguiendo todo el proceso que tan bellamente analiza Marx, cuando empieza la energía a separarse de las fuentes naturales, ahí empieza la idea de ciudad industrial, ahí empieza la idea de un habitar separado completamente ya de la naturaleza, no solo por el medio urbano que construimos, sino porque los recursos ya no dependían tanto de ella. ¿Por qué? Porque había llegado el dios negro del petróleo, ¿no? Y con él, ya la llegada del petróleo a mediados del siglo XIX, empieza la verdadera multiplicación de los panes y los peces. Es decir, lo que la Biblia cuenta en el pasado en realidad estaba por ocurrir. Y entonces, si retomamos el aspecto del portazo con el que Ibsen cierra de manera increíblemente innovadora esta obra de teatro, un cierre acústico sin palabras, un mero golpe, pero que sin embargo está cargado de sentido, y que bien podría colocar la pregunta que me hizo una vez Annie Rusta, y me dijo, bueno, pero ¿a dónde va Nora después del portazo? Es decir, ese final de Ibsen quiere decir... es un final que está abierto del lado de afuera a un sinfín de posibilidades. Se abre el mundo para Nora, un mundo que le va a servir a ella para descubrir quién es. ¿Pero a dónde va? ¿Qué hace? ¿Nunca más va a ver a sus hijos? Es ese portazo, no solo el portazo a su marido, es el portazo a la vida familiar, a la vida burguesa, a lo que en ese momento se propagaba, porque hoy ya nadie lo puede creer, que la familia era el fundamento de la sociedad. Es decir,
hay muchos cuestionamientos que un simple portazo al final de una obra como esta de Ibsen, con la astucia y los recursos que Ibsen es capaz de ir juntando gracias a dos cosas, dos rasgos de personalidad típicos de Ibsen, el espíritu crítico y el espíritu lúdico. Esos dos elementos le han permitido a Ibsen innovar en prácticamente todas las áreas del teatro. Una de ellas es temática, porque lo que Ibsen está invitándonos en esa obra en particular, pero no solo en esa obra, es a entrar a la vida privada de estas familias para ver qué es lo que realmente pasa en un grupo familiar, más allá de las idealizaciones institucionales que hacemos de la familia y que se hacen mediáticamente. Teníamos algo de Marosa Di Giorgio, mira cómo te cambió. Porque el punto era que esto lo íbamos a hablar antes, y cuando venía Puertas y Ventanas íbamos a hablar de la música concreta y qué significaba, perfecto, ¿no? Perfecto. Y entonces íbamos a poner como otro ejemplo lo de Marosa Di Giorgio y otro de Cronos Quartet, y ya nos tenemos que ir. Y nos quedan 4 minutos. Porque el punto era que este trabajo que habíamos hecho con Mauricio y Daniel, que era trabajar con estos sonidos tomados de la realidad, sí. Esto es algo que comienza bajo el nombre de música concreta con un señor llamado Pierre Schaeffer en el IRCAM en París, en un momento muy especial y muy creativo, que es justamente el mundo de la segunda posguerra, en Europa, donde él, Stockhausen, Pierre Boulez, una pila de gente están cooperando e innovando en el mundo de la música. La música concreta es un efecto directo de la innovación técnica del magnetófono. El magnetófono permite tomar registros sonoros de la realidad y registrarlos, sí, grabarlo, es un de grabador, modo, sí. de modo además analógico y en una cinta. ¿Eso qué les permitió? Les permitió considerar la cinta de audio como si fuera una cinta de cine y aplicarle los métodos de la edición cinematográfica. Correcto. Con lo cual, la música concreta se basaba en registros sonoros concretos de objetos acústicos existentes en el mundo material. Los registrabas, los cortabas y los pegabas y los manipulabas y le aplicabas todas las lógicas de la edición a el objeto sonoro. Esto era increíblemente innovador y abría unas posibilidades muy grandes a la imaginación sonora. Y además cambiaba el lugar ontológico de los ruidos con respecto a las notas o sonidos de altura determinada, o como se los quiera llamar, es decir, esos sonidos que claramente suenan agradables porque tienen unos armónicos, etcétera, que recibimos bien, mientras que los ruidos eran esos otros desagradables o efectos colaterales de la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. Con el grabador, cualquier sonido registrable puede pasar a formar parte de una obra. No olvidemos que ya Tchaikovsky había innovado esto con 1812, ¿no? Con la obra que había compuesto para el cumpleaños del zar. Es ampliar los límites, digamos, cada vez se fueron ampliando más de la música y el ruido versus el ruido, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Y acá breva mucho John Cage y muchos de los músicos contemporáneos. Y la otra vertiente que contemporáneamente y que también Pierre Schaeffer va a estar en su bifurcación es la de la música electroacústica, que va a seguir el camino, si se quiere, inverso, entre comillas, es decir, que es la de producir o generar sonidos sin pasar por la fase acústica, es decir, sintetizarlos, producirlos, a partir de lo cual justamente el timbre, que era aquello que servía para identificar cuál es la fuente sonora, esto es un clarinete, esto es un oboe, acá es todo lo contrario, el timbre, se buscan timbres extraños que justamente ocultan su origen, ¿sí? Entonces había... Y aparte que son construidos, digamos, tecnológicamente, digamos, claro. Pueden no haber existido en la realidad, digamos, fuera de la máquina. Como ejemplo diferente, completamente diferente, traía una cosa que había hecho con un poema de Marosa Di Giorgio y con pedazos de fragmentos musicales que fui pegando junto con otras producciones. Esto más bien es un collage, pero tiene algo de música concreta en el sentido de que trabaja con ready-mades, prácticamente, objetos ya hechos. Van a notar que la voz está toqueteada. El toqueteo tiene que ver con un dispositivo que encontré casi por azar, que es una especie de ecualizador gráfico. Pero lo vamos a escuchar ahora, ya sí, ya nos despedimos con esto. Sí, es cortito. Dale. Bueno, chao, hasta el lunes que viene. No nos vemos el lunes que viene. Chao, hasta siempre.
Las margaritas. Margaritas. Las margaritas abarcaron todo. Las margaritas abarcaron todo. Las margaritas abarcaron todo el jardín. Las margaritas abarcaron todo el jardín. Primero fueron como un arroz dorado. Las margaritas abarcaron todo el jardín. Luego se abrían de verdad. Eran como pájaros. Eran como pájaros. Pájaros deformes, circulares, De muchas alas. circulares. Como pájaros deformes. De muchas alas. Margaritas. Se abrían de De verdad. muchas alas en torno a una sola cabeza de oro de plata. Las margaritas doradas y plateadas quemaron todo el jardín. Su penetrante perfume a uvas nos inundó. El penetrante perfume a uvas, a higo, a miel de las margaritas quemó toda la casa. Por ellas nos volvíamos audaces, como locos, como ebrios. Como Como locos, locos, como ebrios. como ebrios e ídolos A y través de toda la noche, del alba, de la mañana, por el día, cometiendo el más hermoso de los pecados. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. En el tercer bloque vamos a darle la bienvenida al poeta Víctor Guichón. ¿Cómo andas, Víctor? Bien, gracias Pablo por la invitación como siempre. Víctor Guichón, estás preparando, yo lo dije al principio del programa, ¿no? Esta semana, no sé por qué, vino cargada de pinturas, de collage, de dibujos. Y bueno, Víctor Guichón va a ser uno de los que arranca porque empieza este jueves, aparte los dos se inauguran el jueves, la de Marcos Ibarra y la tuya, en acá, una muestra compuesta por dibujos de Claudia Ganso y poemas de Víctor Guichón, en el espacio Impo, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, esto arranca el jueves 3 a las 19 horas. ¿En qué consiste? Porque yo te decía que vos sabés que recibí la invitación y pensé que era una muestra donde interactúan dibujos y poemas, Sí, ¿no? sí. Pero en un momento dice que también Teresa Corondi va a leer y Víctor Guichón van a leer poemas del libro que da nombre a la muestra. Sí, bueno, es la muestra Ujú. está vinculada a lo que dijiste en principio, Sí. son dibujos de Claudia Ganso y poemas míos. Y hay una... En todo esto, en este conjunto, a su vez yo estoy editando un libro nuevo que se llama Acá, Ujú. que da nombre a la muestra porque los poemas de la muestra Son de ese libro. son de ese libro, que fue todo, lo terminé simultáneamente con la muestra, digamos. Y en la oportunidad del 3 de agosto a las 19 horas presentamos el libro a su vez. Ah, o sea que Se hace la apertura de la muestra, perfecto. con la presentación del Correcto. libro. Que son dos cosas separadas, digamos. Una es la muestra, digamos, con los dibujos de Claudia. Y en el ámbito sus de la poemas, muestra presentamos el Y libro. después está el libro. El libro, te pregunto, ¿tiene algo dibujos o no tiene dibujos? Sí, el libro, o sea, el arte es de Claudia Ganso, Ajá, la ilustración de Claudia Ganso, el diseño gráfico es de Clevi Nelson Ferreira, de Florida también, somos los tres de Florida, y y es un libro que viene bastante intenso en cuanto a color y poesía, y a su vez hay algunos detalles de transparencias y bueno, otras cosas que cuando tengas el libro lo vas a ver. Sí, lo vamos a ver, lo vamos a ver. El anterior libro tuyo, sí, el de la bailarina, era por Yagurú, ¿no? Por Yagurú, sí. Lo editamos en la misma imprenta que edita Yagurú, Sí, sí. pero la editorial nuestra es Ediciones del Azar, Ujú. porque generalmente es un nombre que le hemos dado para tener la posibilidad de editar libros, que también está abierto a la posibilidad de otros escritores que también lo hagan, sobre todo en la ciudad histórica de Florida. Y nada, te cuento, o sea, la ocasión de apertura de la muestra va a estar jugada también con la presentación del libro, porque es una cosa que forma parte, el libro forma parte de la exposición de alguna manera. Claro, o más bien yo diría que la exposición como que salió del libro. Sí, sí, originariamente, o sea, a mí el año pasado Sandra Sí. Petit, a quien ya le estoy agradeciendo, que fue la que me convidó. Que es la que coordina el espacio El espacio, Impo, que está ahí para a pinturas, raíz de la ¿no? lectura de ella de Bailarina Invisible y el tratamiento que ella ve
que yo hago particularmente de la temática de la mujer, o de la forma de tratarlo, es que me invita. Y bueno, ella le presentó el proyecto, ella tenía un libro que era nuevo, y nada, le conté la idea y bueno, le gustó, y ahí empecé a trabajar. Tenía la posibilidad de convidar a un artista plástico, Claro. Varios nombres porque tengo varios amigos Correcto, y amigas, claro, pero claro. Claudia Ganso, que es una amiga que trabaja la parte de acuarela, dibujo, entre otras cosas, que a mí me gusta mucho, congeniaba un poco con lo que está escrito. Claro, digamos, con el asunto, con la materia que incluye el libro, la Sí. materia poética. Claudia Gancio dice que los dibujos tienen técnica mixta, tiene tinta china, acuarelas, aguadas, y bueno, yo no sé, me imagino, porque ya con la bailarina también era un poco, ¿no? Medio transparente. Sí. Sí. Venía medio translúcida la cosa. Sí, sí. Y ahora, bueno, ¿qué decir de la poesía que contiene el libro? No tengo nada que decir. No tenés nada que decir, no, pero Sí, que hable ella. Claro. Y decime, va a estar presentado por el poeta Fernando Pereira. Fernando Pereira. Ujú. Sí, Fernando Pereira es un poeta que hace tiempo que no edita, si bien sigue escribiendo. El libro que editó Fernando se llama Caleta, que fue una coedición de Ediciones Mingas, que en aquella época era una revista que nosotros sacábamos de Florida, te estoy hablando del año 89, y fue con Ediciones de Uno. Ediciones En de uno. coedición con En Ediciones coedición de de uno. uno. O sea, Correcto. Entonces, vos igual siempre tu poesía, Víctor, ha transitado por los bordes en este sentido, digamos. Por un lado, escribís, publicás, digamos, constantemente, pero digamos en periodos, digamos, largos de tiempos. Sí. Pero tu poesía tiene una gran importancia la puesta en voz, digamos, ¿no? Sí. Digamos, porque no solamente es la poesía del libro, sino que en general vos lo rodeás de música, la rodeás tenías hasta aquel grupo, en fin, de distintos momentos. En este caso te vas por el otro lado, ¿no? Si te vas para el lado, digamos, de la plástica, del arte visual. Sí, para mí una cosa muy nueva. Siempre, cuando hablé con Claudia, le planteaba desde un principio que yo siempre había tenido mucho pudor en editar libros con plásticas, con ilustraciones, con dibujos, que sí. Por aquello de que al invitar a alguien a trabajar podía hacer una interpretación de los poemas. Correcto, sí. Entonces, hoy estuvimos hablando justo con Gabriel Gali, que él decía que la maldición de la ilustración es esa, digamos, ¿no? Que claro, como está bien lograda puede como moldear la interpretación o limitarla. Tal cual. Y yo el planteo originario fue, dado que cada uno tiene una forma de expresarse, profundizar en nuestros propios artificios para de ahí hacer un libro o una exposición básicamente que hable cada expresión artística por sí misma y no como interpretación de la palabra, ¿no? Claro. Que creo que está logrado. Lo mismo me pasó ahora que hablando de mi puesta en voz, digamos, que presenté un trabajo en el Centro Cultural de España que se llama Pulso, que es con un batero, el Tato Bolonini, el batero de Los 4 Pesos Propina, de Lomas Lía, y también cuando le invité a trabajar le hice la misma propuesta, o sea, pensaba de que acá no me estás acompañando, sino que acá lo que estamos mostrando es claro. que eso lo voy a hacer. Pero parece que en música parece como que no limitara tanto, en cambio en dibujo pero no, porque a veces un poeta puede aparecer acompañado por alguien y otras veces es el poeta con el músico, los dos en el mismo plano de importancia. Sí. Bueno, esa es tu propuesta en general, es mi objetivo, ¿no? siempre, y aparte de eso lo aprendí. Yo tuve la suerte de vivir algunos años con Walter Venencio, con quien hice mucha música de teatro, con quien aprendí muchas cosas vinculadas a eso. Y cuando hacíamos la música el misterioso Walter Venencio, gran amigo de toda la vida, cuando hicimos una obra que se llamaba El Globito o El Cuento de las Manos, que hacíamos la música, el objetivo siempre era que la música como medio expresivo, más allá de lo que se viera en el escenario, había una frecuencia sonora que estaba llegando al espectador y que le daba otro plus de comprensión. Correcto. Pero no como acompañamiento de la escena, sino como
expresión en sí misma. Y es que eso es lo que pretendo en la muestra y en general en todo lo que hago, ¿no? Vamos a escuchar Mapa, un poema Sí. de Víctor Guichón. Con Teresa Corondi. Y con Teresa Corondi. No iría hacia mi origen. No lo usaría de bandera o ancla o adiós en las enmiendas. Pero volvería sobre la luna que iluminó a mi madre dándome a la luz una tarde de otoño. No es que sea una comba de la realidad, si acaso subo una escalera sin peldaños. No es que sea una comba de la realidad, si acaso subo una escalera sin peldaños. Remonto la pendiente de lo que fui, porque lo que fui está por delante en este tiempo. A veces, haciendo precipitadamente sobre un almanaque ajeno. A veces, haciendo precipitadamente sobre un almanaque ajeno. Licúo el organismo vital que me pronuncia, además de la escucha, de los ojos, de la ausencia, el ojo rastro de la semilla, la noche que soy, la incerteza. Hay una red de palabras, un silencio. Acá, acaricio la pupila para lavar la mirada. Y no iría tras el rastro, pero volvería sobre la luna que iluminó a mi padre al darme la luz una noche cualquiera. Iría hacia el perdón. Iría hacia el perdón. Una ceremonia atinada en la ceremonia noche. atinada en la noche. Las chispas en el campo. Las chispas en el campo. No es que sea una inflexión de la realidad, si acaso trazo una escalera sin peldaños. No es que sea una inflexión de la realidad, si acaso trazo una escalera sin peldaños. Remonto la pendiente de lo que fui, porque lo que fui está por delante en este tiempo. A veces remonto un almanaque ajeno. Fundo el organismo vital que me pronuncia, además de la voz, de los ojos, de la ausencia, el ojo rastro de la semilla, la noche que soy, la certeza. Mapa, de Víctor Guichón con Teresa Corondi, ¿no? Con Tere Corondi, ¿no? Esto es parte de lo que se puede... Sí, naturalmente no iba a dejar de lado la voz, es parte de lo que va a estar en la exposición también, y esto lo grabé con el Tano Gianpaolo Gianni, o algo así, que no me acuerdo bien el apellido, porque lo conocí hace poco, y la verdad que fue intenso, y para mí es nuevo. Yo en realidad, más allá que he trabajado mucho el tema de puesta en voz toda la vida, no tengo grabaciones de estudio ni nada, pero esto bueno. Pero eso es otro campo también, las grabaciones de estudio, Sí, creo que, bueno, sí. Juan Ángel que Napolitano, lo está haciendo en Juan Ángel Maldonado, italiano y napolitano. Eso, Como es del estamos barrio. bravos. Y Luis Bravo también, obviamente, Sí. ¿no? Mauricio Trovo también, en el estudio de Mauricio Trovo, por el otro lado. Pero bueno, entonces, esto es para invitar a los amigos. Claudia Ganso y Víctor Guichón hacen una muestra, uno en poesía y otro en arte visual, en dibujos, que se llama Acá. Ahí también se va a presentar el libro que también se llama Acá. Esto va a ocurrir este jueves 3 de agosto a las 19 horas en el espacio IMPO de la imprenta del IMPO, ¿no? Eso está en 18 de julio 1373 entre Ejido y Germán Barbato, ¿no? Está sobre 18 de julio, es donde está la gran pantalla ahí frente a la Intendencia. Y lo que me decía una vez Sandra Petit, que está muy bien, como espacio para exposiciones de arte, ¿no? Es que la gente va también a hacer trámites, va a hacer otras cosas, o sea que entonces es una forma también no solamente de recluirla solo a aquellos que van a galerías, sino está bueno, ¿no? El horario de la exposición es de horario de oficina. Exacto, de 9 sí, a sí. 16. De 9 a 16. Este jueves es una excepción a las 19 porque bueno, tiene que ver con el evento. Por el evento del jueves, el 3 de agosto. jueves, pero después va a ser de 9 a 16 todos los días. Lo van a poder ver, pero claro, tampoco van a poder leer tus poemas, ¿no? Eso sí, ¿no? Leer y escuchar. Se va porque va a haber 4 audios distintos con auriculares para que cada uno escuche poema y algunos otros. Perfecto. Víctor Guichón, gracias por estar acá en la máquina de pensar. Muchísimas gracias, Pablo. Te quería agradecer mucho a vos y a Gustavo Germán, que siempre
realmente es el único medio que me convida. Y es verdad, ¿no? O sea, ¿por qué no decirlo? Está bien. Muchas gracias, pero Víctor Guichón tiene bueno, vamos a esperar y cuando salga el libro acá tendremos otra charla aquí en La Máquina de Pensar. Gracias por estar acá. Gracias. ¿No? Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a recibir a Carlos Callavet, que viene de Paysandú, esperemos que llegue acá a Montevideo, para hablar de Hotel Le Black, que es su última novela, y vamos a llamar a Santiago de Chile para hablar con Patricio Hidalgo sobre un cantante que le gusta mucho, creo, a Juan Cor, que se llama Rafael. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.